Muy buenos días, queridos hermanos de nuestro distrito, de las iglesias de Clermont, Leesburg y Sorrento. En esta mañana estamos muy contentos de estar unidos a través de este sistema de transmisión. Agradecemos a nuestros hermanos de la iglesia de Sorrento, a los técnicos que nos están ayudando y a las personas que el día de hoy vamos a participar en la programación para que ustedes puedan adorar al Señor junto con nosotros en espíritu y en verdad. Quiero compartir con ustedes este pensamiento que está en el Salmo 46, que dice de la siguiente manera: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, y aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Así es, mis amados, no debemos tener temor por nada, porque el Señor está a nuestro lado. En este día vamos a tener nuestra programación donde tendremos la escuela sabática, anuncios de interés para nuestro distrito en general, y también vamos a tener el repaso de nuestra lección y el culto divino. Quiero decirles, mis amados, que a través de este sistema estaremos reuniéndonos los días miércoles también y el próximo sábado. El día de hoy vamos nosotros a tener un canto, ¿no es cierto?, como acostumbramos, es un himno de alabanza al Señor, empezando nuestro programa de escuela sabática, y luego el pastor Reimer Sánchez, pastor, ¿no es cierto?, asistente laico aquí en la iglesia de Leesburg, tendrá la presentación de un hermoso e interesante estudio de la escuela sabática que corresponde a este sábado. Dios nos bendiga el día de hoy y vamos a tener una palabra de oración. Padre amante, gracias te damos por la bendición que tú nos das el día de hoy de alabar tu santo nombre, de guardar tu santo sábado conforme al mandamiento. Señor amado, tú conoces nuestro deseo de adorarte, tú conoces nuestro deseo de estar pronto contigo en el cielo. Y Padre querido, el día de hoy queremos todos unidos a través de Facebook, a través de YouTube, a través de el Internet, Señor, todos juntos que estamos en diferentes rincones, Señor, de aquí de esta zona, alabar tu nombre, decirte, Padre, te alabamos, te necesitamos y queremos el día de hoy, Señor, que tú nos hables a través del estudio de tu palabra. Señor, quédate en nuestro corazón, quédate en nuestras casas, en nuestros hogares, y Señor, bendice a toda persona que el día de hoy se ha unido a través de este medio para estudiar tu palabra y para adorarte. Señor, gracias. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria sea nuestro Dios. Cantemos pues. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, corazón y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré.
Gracias a todos por estar conectados. Un gran saludo especial de bendición para cada uno de ustedes. Bueno, entramos de una vez a lo que es el repaso de nuestra fascinante lección número 12, del norte y el sur a la tierra hermosa. Está basado en el capítulo 11 del libro de Daniel. Como ustedes saben, la sección profética del libro de Daniel es una sección fascinante. Y quisiera introducir este repaso de la lección mientras ustedes están buscando allí su folleto. Quisiera también que ubicaran en sus Biblias en Daniel capítulo 11. Quiero mencionarles que la palabra profética siempre ha sido segura. Y es algo en que nosotros debemos confiar. Dios conoce el futuro y lo ha indicado, lo ha inspirado y revelado a través de sus siervos los profetas. Y esta palabra profética es segura porque aunque hay descritos eventos que a veces han traído tristezas a la humanidad, ciertamente el final será un final glorioso y de salvación para cada uno de nosotros. No queremos enfocarnos en el catastrofismo ni en la tristeza en sí, sino que podamos estar seguros de la esperanza en Cristo Jesús. Muy bien, en el capítulo 11 se describen muchos eventos simultáneos y cronológicos, y debemos poner mucha atención en el capítulo 11 del libro de Daniel, donde se resalta el poderío del rey del norte y el poderío del rey del sur, confrontándose entre sí y enfrentando otros poderes externos, y vamos a ver el desarrollo en la medida que vayamos avanzando. Pero quisiera invitarlos primeramente a leer desde el capítulo 11 del libro de Daniel, los versículos del 1 al 4. Con esto vamos a comenzar para entonces entrar en calor. Dice, capítulo 11, versículo 1 al 4. Y yo mismo en el año primero de Darío el Medo estuve para animarlo, está hablando el ángel con Daniel. Versículo 2. Y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos. Y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Versículo 3. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado su reino, será quebrantado y repartido entre los 4. En los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio que con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Vamos a comenzar con esta sección profética histórica del libro de Daniel. Dice el versículo 2 que el ángel le muestra que en Persia se levantarían 3 reinos sucesivos y saldría después un cuarto. La historia nos confirma que esos 3 fueron Cambises, que la historia confirma que reinó del año 530 al 522, luego Esmerdis, que reinó a partir del año 522, y luego Darío. Reinarían sucesivamente en Persia. Pero después de esto se levantaría un cuarto, que es mencionado como Jerjes. Este rey es identificado también en el libro de Esther como el rey Asuero, quien por su riqueza logró levantarse contra el reino griego. Pero dice la historia que el reino griego, a pesar de tener un minúsculo ejército, logró vencer a Jerjes en esa batalla, así que no pudo conquistarlo. Ahí tenemos por una parte los medos y los persas que estuvieron batallando entre sí. El versículo 3 indica que se levantaría luego un rey valiente, el cual dominaría con gran poder y haría su voluntad. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido entre los 4 vientos del cielo. Aquí podemos identificar fácilmente a través de la historia que Alejandro Magno se levantó en Grecia como un rey poderoso y logró invadir y conquistar
aquellos reinos que estaban dominando en ese momento. Con solo 32 años, Alejandro Magno ya había invadido y ya había gobernado, ya había conquistado y ejercía el poder. Pero hubo un problema con Alejandro Magno. No tenía hijos, no tuvo hijos. Así que murió. Y su reino pasó a 4 generales. La Biblia dice en el versículo 4, cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo. La historia confirma que estos 4 vientos fueron realmente los 4 generales que tomaron el poder luego que Alejandro Magno murió. Ahí lo dice la Sagrada Escritura. Podemos ver cómo la historia confirma, comprueba lo que la Biblia venía diciendo. Esos cuatro generales lo tenemos en la historia revelado, como Seleuco sobre Siria, Ptolomeo sobre Egipto, Lisímaco sobre Tracia y partes de Asia Menor, y Casandro sobre Macedonia y Dania. Todo sucedió como la profecía lo estaba indicando. ¿Cómo podemos nosotros ver a través de esta primera parte de Daniel capítulo 11, cómo Dios en su infinito amor revela los acontecimientos futuros? Y los revela el pueblo de Dios porque el pueblo de Dios está en medio de muchos reinos y muchas ambiciones de poder. Está revelado a nosotros porque debemos mantener la fidelidad que Dios está por encima de los reinos, aún teniendo el control del tiempo y los acontecimientos. Dios tiene realmente el control sobre nuestra vida, y aunque ahorita estoy hablando en un contexto de incertidumbre, siendo que tenemos enfrentándonos con el virus del coronavirus, aún así Dios está por encima y conoce el futuro, y nosotros estamos apercibidos porque entendemos el contexto de la profecía. Así que no puedes tener duda que Daniel supo el contexto profético, no por la adivinación, no porque fue algún hechicero, la recibió por inspiración y revelación de Dios. Así que con esta primera parte ya hemos desglosado lo que sucedió en Persas, repito, ¿verdad? Al levantarse los 3 reyes, luego el cuarto, que fue Jerjes, se levantó contra ellos, no los pudo vencer, pero luego vino Alejandro el Magno, que sí logró derrotarlo, y allí estableció el imperio griego, pero duró poco, porque murió y los 4 generales tomaron el poder, y que luego avanzó de esa manera el reino. Eso es la primera parte de lo que vamos a estudiar como profecía, lo que hemos estudiado. La segunda parte, ahora, una vez que estos 4 generales tomaron el reino griego ya dividido, de estos 4 hubo 2 que realmente emergieron de una manera poderosa. Uno estuvo en la parte del norte, en la parte de Siria, identificado en la historia como Seleuco. Seleuco, gobernando en la parte de Siria, se identificó como el rey del norte. Fue el que más emergió en esa dinastía. Y hubo otro en la parte sur, en la parte de Egipto, denominado por la historia como Ptolomeo. Estos 2 establecieron 2 grandes dinastías, y los vamos a ver ahora batallando entre sí y otros acontecimientos aparte. Pero vamos paso a paso. Quiero darles dos secretos para poder manejar mejor el rey del norte y el rey del sur, porque a veces es confuso, ¿verdad? A veces, ¿quién es el rey del norte? ¿Quién es el rey del sur? Lo que sí tenemos claro es que el rey del norte y el rey del sur surgieron de la parte griega después que Alejandro Magno murió, y los 2 ejercieron grandes dinastías que luego iban a enfrentarse. Pero lo que quiero mencionarte es que el rey del norte se identificaba por falsificar la religión. Tenía un poder político, tenía un poder militar,
pero al final de la historia de la profecía, y lo vamos a ver al final, él va a tender a identificarse como un poder político, como un poder político y un poder religioso. Y el rey del sur se iba a identificar con la teoría del ateísmo. Así que tenemos dos grandes detalles bien importantes que lo tengan en la mente, porque al final del estudio lo vamos a entrelazar entre sí. Vamos por parte. Entonces el rey del norte y el rey del sur, dos dinastías que emergieron, se iban a enfrentar. Este poder, rey del norte, poder político, se inclinó para una dinastía político-religiosa, interviniendo en asuntos religiosos, y el poder del sur, que está en Egipto, se iba a identificar con la parte del ateísmo. La profecía en el versículo 6, podemos ir buscando el versículo 6 del capítulo 11, nos dice algo interesante. La profecía dice que con estas dos dinastías, que eran poderosas, intentaron unirse, y ahí ustedes lo ven. Al cabo de años harán alianza, y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz. Pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él, ni su brazo, porque será entregada a ella y a los que habían traído a sí mismo su hijo, y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. La Biblia describe que vendrían a hacer una alianza, y mira, la historia comprueba que una de las hijas de Antíoco, de uno de estos reyes, nieto de Seleuco, vino a casarse con Berenice, con la hija del rey egipcio, del rey del sur, para tratar de hacer alianza, para tratar de hacer un superpoder en todo el mundo. Pero ¿qué dice la profecía? Que no iba a durar, no iba a durar esa alianza, y finalmente se iban a separar nuevamente. El Señor reveló con anticipación que esa alianza entre el rey del norte y el rey del sur no iban finalmente a ser fructífera. Podemos nosotros adelantar que estas guerras que se siguieron llevando a cabo fueron por ambiciones de poder, tratando de establecer el ateísmo, que es la incredulidad de que Dios existe, de que Él está dominando, de que necesito religión, de que no necesito ningún tipo de religión. Y este rey del norte está enfatizando el cambio del poder religioso, o la perspectiva original que Dios dio en su palabra. Seguimos entonces avanzando con el curso cronológico de la historia, y nos vamos al versículo 16, que vamos a la tercera parte del estudio. Dice el versículo 16, y el que vendrá contra él hará su voluntad, y no habrá quien se le pueda enfrentar, y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida. En ese trance donde el rey del norte y el rey del sur continúan batallando, la profecía bíblica indica en el versículo 16 que vendría un nuevo poder que hará su voluntad. Aquí hay una señal ineludible de una transición del poder de estos dos poderes, del norte y del sur, contra un nuevo poder. ¿Quién es ese nuevo poder? La historia nos dice que estos poderes helenísticos, que eran estos reyes del norte y del sur, vinieron entonces a ser arrollados por Roma, por lo que conocemos en la historia como Roma imperial. Roma imperial vino para dominar, y de hecho, como dice la profecía, y vendrá contra él y hará su voluntad, y no habrá quien lo pueda enfrentar. Los ejércitos romanos llegaron, invadieron, quemaron, se apoderaron de todo y establecieron el poder, la transición para la Roma imperial. Hay algo interesante que ustedes ven ahí en el versículo. Dice, y estará en la tierra gloriosa. La tierra gloriosa, literalmente, Jerusalén, porque Roma también invadió Jerusalén y se apoderó de Jerusalén. Ahí podemos ver que
esta parte de la profecía tiene una conexión con Daniel capítulo 8, porque cuando dice que el cuerno pequeño que iba a sobresalir, en el capítulo 8, versículo 9, el surgimiento del cuerno pequeño de una expansión horizontal. Tenemos algunas pistas para evidenciar que este surgimiento de Roma imperial tiene mucha relación con el surgimiento de Roma religiosa, Roma papal, descrita en el capítulo 8, versículo 9 del libro de Daniel. Ahora bien, cuando podemos ver, por ejemplo, en el versículo 20, ahora al versículo 20, la profecía nos está indicando muy bien, y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino, pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. Vamos a seguir contextualizando para que no nos perdamos, ¿verdad? Después de Alejandro Magno, que estuvo en Grecia, murió, tomó el poder 4 generales, se dividió. De esos 4 generales, 2 emergieron con mucho poder y establecieron 2 grandes dinastías. Una hacia el norte, que es lo que conocemos Siria, el territorio de Siria, y uno hacia el sur, que es el territorio de Egipto. Estas 2 dinastías trataron de hacer alianzas, casándose unos con otros, no pudieron, pero después vino un nuevo imperio, un nuevo poder que arrasa con ellos en ese momento, que es Roma. La historia dice y comprueba que Roma imperial vino contra ellos y dominó hasta la tierra gloriosa que era Jerusalén. Estando ya gobernando el imperio romano, que tiene relación con Daniel capítulo 8, versículo 9, con ese surgimiento del cuerno pequeño, vemos en este versículo que en esa Roma imperial se levantaría uno como cobrador de tributos. Qué interesante. ¿Cuál es el tiempo señalado por la profecía cuando un cobrador de tributos iba a gobernar en la tierra? Y lo vemos en la historia, cuando César Augusto estuvo gobernando en los días del nacimiento de Jesús. Jesús nació durante su reinado, mientras María y José viajaron a Belén para el censo. Dice, lo podemos ver en el libro de Mateo. Además, la profecía indicaba que un gobernante sucedería a un hombre despreciable. Yo quiero que ahí podemos ver en el cobrador de tributos, César Augusto gobernaba en el tiempo cuando Jesús nació. Ahora, vamos al versículo número 21. Dice, y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. La historia confirma que después de César Augusto tenía un hijo criado llamado Tiberio. Tiberio repentinamente logró apoderarse del reino y fue el hombre despreciable que la profecía estaba indicando. Así que todo esto sucedió en el tiempo de Jesús, indicado por la Sagrada Escritura. Se sabe que Tiberio fue una persona excéntrica y vil. Lo más importante, podemos ver en el versículo número 22, que en el reinado de Tiberio, surgiría una particular persona. Vamos a esperar, ya lo tenemos. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él, como inundación de agua serán del todo destruidos, junto con el príncipe del pacto. Es interesante que en medio del gobierno de Tiberio surge el príncipe del pacto. Ya la palabra príncipe del pacto, ¿quién es el príncipe del pacto? Jesús. Jesús es el príncipe del pacto, el cual está señalado allí. Y eso es lo más importante que tenemos nosotros, aparte de los nombres, las fechas, el surgimiento del príncipe del pacto, quien estará allí
pero ¿qué sucederá con el príncipe del pacto? Y dice, sigo leyendo ahí el versículo número el 22, al final del versículo 22 dice, junto con el príncipe del pacto. Voy a leer 22 otra vez. Las fuerzas enemigas serán barridas de él como con inundación de aguas. Serán del todo destruidos, junto con el príncipe del pacto. En otras palabras, el príncipe del pacto sería también destruido. ¿Por qué dice que sería destruido? Bueno, porque está explicando, está exponiendo y está señalando el momento de la crucifixión. En otras palabras, la profecía está indicando que el príncipe del pacto surgiría en el tiempo de esta persona, que surgiría, que la historia revela que fue Tiberio. Tiberio viviendo, surgiría el príncipe del pacto, pero también sería destruido. ¿Con qué? Con la crucifixión. Así que es un detalle bien relevante, bien importante, porque podemos aprender la historia, la fecha, los personajes, pero realmente lo que la profecía está indicando es los acontecimientos que están sucediendo con el Mesías y su relación directa con el mundo y la salvación de los hombres. El Mesías príncipe vendría, ya era el príncipe fue ejecutado en el reinado de Tiberio. Él es el príncipe del pacto y nosotros podemos tener ese enfoque pertinente y exacto de cómo Dios reveló la profecía y nos los dio para enseñanza. Quiero ir a la siguiente parte. Dice el versículo 29, vámonos al versículo 29. Dice, al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera. Este poder imperial, Roma imperial, el que está gobernando, vendría al sur, dice, pero no volvería como la primera vez. Es decir, que el reino de Roma sufriría una transformación. Y esa transformación la tomaría precisamente de estos dominios que había conquistado del norte y del sur. Recuérdense que el poder del norte se enfatizaba en falsificar el gobierno de Dios y su intervención, y el reino del sur con el ateísmo. Así que cuando dice el versículo 29, al tiempo señalado, qué interesante, al tiempo señalado. Dios trabaja con años, con historia, con acontecimientos. Y vemos cómo esta Roma imperial se transforma ahora a un poder religioso. Es decir, actúa tomando del rey del norte y del rey del sur sus presentaciones para atacar. Y aquí tenemos que detenernos un poco porque vamos a examinar algunas cosas. Cuando nosotros estudiamos en el capítulo 8, a partir del versículo 9 en Daniel, vemos el surgimiento del cuerno pequeño. El cuerno pequeño es un poder religioso, evidentemente, que comienza a atacar el gobierno de Dios, el santuario. ¿Qué significa que ataca el gobierno de Dios, que ataca el santuario? Ataca el gobierno de Dios realmente porque no quiere que Dios sea el gobierno supremo, sino que ellos sean los que gobiernen sobre los hombres. En otras palabras, ellos pueden dictar normas religiosas, ellos pueden cambiar tiempos y la ley, como está evidenciado en el capítulo 8 del libro de Daniel. Ellos vienen ahora con la intención de cambiar y de establecer una ideología religiosa, como era al principio la naturaleza del rey del norte. Entonces, Roma imperial se va convirtiendo en una Roma religiosa, enfocada a la religión y tratando de destruir la obra de Cristo en el santuario. ¿Qué está haciendo Cristo en el santuario? Intercediendo, ¿verdad? ¿Intercediendo por quién? Por cada uno de nosotros. Este poder está atacando y dice, no,
Ya Jesús no es intercesor, nosotros somos los intercesores. Nosotros podemos perdonar pecados. En el tiempo antiguo usted daba una ofrenda, una gran porción de dinero y usted recibía perdón de pecado. Además se estaba persiguiendo a los cristianos, estaba atentando contra el gobierno de Dios. Y esto es bien interesante porque en el versículo 35, en el capítulo 11, versículo 35, encontramos la clave también de nuestra elección. Versículo 35. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Esto nos recuerda lo que hizo el cuerno pequeño, que derribó reyes y derribó parte del ejército del cielo y las pisoteó. Aquí vemos que este poder realmente es el mismo de Daniel capítulo 8, que está derribando a los cristianos, está cambiando los tiempos y la ley, quiere establecer un nuevo gobierno religioso para los hombres. Así que debemos recordar el paralelismo. Y este versículo está representado en la historia como aquellos que fueron mártires, los que murieron a causa de defender la fe y la pura verdad que es en Jesús. ¿Cómo podemos identificar ese poder ahora? ¿Cómo podemos identificar esa Roma religiosa, Roma papal, esa Roma que asimiló falsificar el gobierno de Dios y estableciendo también lo que es el ateísmo en nuestros días? Bueno, cuando usted identifica y empieza a analizar quiénes han tratado de cambiar los mandamientos, quiénes han establecido otras normas religiosas, quienes administran el perdón en vez de la obra de Jesús, ¿quiénes son? Usted puede fácilmente identificarlo. Finalmente, queridos hermanos y amigos, ha sido una densa lección, ¿verdad? Sí, así es. Pero quiero mencionarles finalmente tres cosas, tres ideas con las cuales quiero concluir esta mañana. El rey del norte, ya con la influencia del rey del norte era falsificación de la fe. Es establecer un nuevo cristianismo. Está el ateísmo por la parte del sur, que es, ya estoy cansado de la religión, no me hace falta la iglesia, no necesito ir a la iglesia. Y yo quisiera también añadir el secularismo, que también nos ha invadido. Estamos recibiendo unos ataques en todos los sentidos. En todos los sentidos estamos recibiendo los ataques. Pero no debemos descuidarnos de seguir mirando a Jesús nuestro Salvador. Él es la razón por la cual estamos aquí y Él nos llevará a puerto seguro. Aunque dice que los santos serán sacudidos, serán estremecidos, no tengamos temor porque Él es el que lleva el tiempo, el poder y su gloria en nuestros días, y Él finalmente será el que gobernará, será el que derribará todos estos reyes, todos estos reinos, para establecer su reino con gran poder y gran gloria. Espero que Dios te bendiga, espero que Dios te siga ayudando con sabiduría en el estudio profético y lo puedas aplicar para tu vida. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te agradecemos por esta hermosa oportunidad de ver cómo la profecía, Señor, fue revelada a tus siervos los profetas, pero no fue dejada oculta porque la historia la confirmó. Y podemos ahora ver a través de la historia cómo la profecía fue establecida con una exactitud extraordinaria. Al ver esto y al ver todas las luchas que tenemos en nuestros días, tenemos muchas crisis, Señor, religiosas, materialistas, secularistas, pero queremos, Señor, estar seguros que tú sigues al control de todo. Y aunque haya cualquier conflicto en esta tierra, podamos estar seguros de que tú nos llevarás a puertos seguros. Ayúdanos a mantenernos fiel y firmes hasta ver tu gloriosa segunda venida en gloria. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.
que nos manda el Salvador. Marchad, marchad y proclamad mi amor, pues he aquí. Bien, queridos hermanos, le damos muchas gracias a Dios por el tiempo que hemos dedicado, ¿verdad?, hasta estos momentos a glorificar el nombre de nuestro Dios. Esta es la oportunidad en la cual vamos a estar dando los anuncios a la iglesia. Tengo algunos anuncios que quisiera que prestaran atención, por favor, y quisiera que nos pudiésemos concentrar bien en estas cosas que van a estar sucediendo durante los próximos fines de semana. Lo primero que vamos a hacer es la forma en que vamos a estar haciendo los cultos. Vamos a estar de esta forma, desde la perspectiva de Internet, Facebook y YouTube. Vamos a estar sábado 21, sábado 28, sábado 4 de abril y sábado 11 de abril. Vamos a estar haciendo nuestros cultos desde esta plataforma. Así que por lo pronto tenemos estos 4 sábados que están siendo preparados para hacerlo vía Internet. Vamos a estar al tanto de los anuncios, de las informaciones, de las noticias que se estén dando de parte del gobierno, para así saber si vamos a seguir extendiendo, ¿verdad?, nuestros cultos vía Internet. Acá en pantalla tenemos las páginas a las cuales pueden estar conectándose. Y es importante, por favor, que compartan. A medida que ustedes estén escuchando este culto, es bueno que compartan en su página de Facebook, en su página de YouTube también, compártanlo con sus contactos, de tal forma que otros hermanos que no han podido conectarse por esta vía, pues lo hagan a través de su propia página de Facebook. Los miércoles, vamos a estar miércoles 25 de marzo, miércoles 1 de abril, 8 de abril y 15 de abril, vamos a estar aquí en nuestra iglesia, en esta iglesia, con esta misma plataforma, vamos a estar conectados y vamos a estar transmitiendo estos cultos que también, para gloria de Dios, vamos a tener la oportunidad de testificar, de dar testimonios y también de una meditación de la palabra de Dios. Es importante, hermanos, que recuerden que ya sea por Facebook, ya sea por YouTube, pueden hacer comentarios, pueden escribirnos, allí se va a estar registrando quién escribió, los comentarios que van a estar dando y así también pedidos de oración que se están queriendo entre el medio del pueblo. Es importante que nos mantengamos en contacto, por eso queremos, como plan misionero para este tiempo que vamos a estar así, queremos que usted planifique con aquellos 5 nombres, no sé si recuerdan los 5 nombres que apuntamos en una tarjetita, estos 5 nombres por los cuales queremos orar, por los cuales queremos trabajar y queremos ver en el reino de los cielos. Es importante que trabajemos con ellos ahora durante este periodo de tiempo de cuarentena. Llámalo por teléfono, ora por ellos, ora con ellos, convérsate con ellos, pregúntale cómo están. Es importante que mantengamos una comunicación con estas personas que realmente queremos encontrar en el reino de los cielos. Ahora, también tenemos que los mensajes, quisiera informarles que los mensajes que se van a estar transmitiendo por el grupo de WhatsApp, ya sea para la iglesia de Sorrento, para la iglesia de Leesburg o para la iglesia de Clermont, que estos mensajes que vamos a estar enviándoles durante la semana, que por favor necesitamos que ustedes contesten, que respondan allí en los mensajes, porque queremos saber que el mensaje les está llegando bien. Si cualquier cosa no le ha llegado hasta ahora, ningún mensaje, por favor, puede comunicarse directamente con el pastor Byron, con el pastor Reimer, con su servidor, de tal forma que podamos entablar y poderlo unir entonces al grupo de WhatsApp. Es importante que estemos en contacto y también les pido a los hermanos, se les pide a todos los hermanos de este distrito que por favor se mantengan a salvo en sus casas. Determine qué persona del hogar puede salir a hacer los quehaceres que se deben hacer y que se mantengan protegidos en la casa. Esta es de la única forma en que podemos controlar. Por supuesto, estoy obviando la oración porque eso es algo que está dentro de nuestro sistema de vida, ¿verdad? La oración. Pero de la otra forma,
físicamente que podemos controlar toda esta pandemia, todo esto del virus, es manteniéndonos en nuestras casas tranquilamente. Ahora, hermanos, también quisiera informarles que si algún hermano tiene algún tipo de necesidad, tiene algún tipo de emergencia, es importante que se comunique con nosotros los pastores, que nos llame, que nosotros podemos ayudarles en cualquier situación. Nosotros vamos hasta donde usted está si es necesario. No se quede tranquilo o no se quede callado si usted está necesitando que se le compre algo, que se busque algo, a cualquier situación que usted tenga que necesite algún tipo de ayuda, por favor déjenoslo saber para así nosotros poder resolver de la mejor manera. Y entonces, hermanos, quiero dejar para esta parte final de los anuncios el momento del ofertorio. Como cada sábado tenemos la costumbre de dar nuestros diezmos y ofrendas, y aunque sé que muchos hermanos ya saben cómo hacerlo por vía internet, yo quiero ayudarles en estos momentos poniéndole un video en el cual vamos a estar explicando específicamente cómo usted puede entrar a las páginas de internet y dar su aportación de diezmo y su aportación de ofrenda, y también cualquier otro tipo de aportación, allí va a estar bien explicado. Así que en estos momentos vamos a pasar este pequeño video en el cual usted va a tener conocimiento. Prepárese porque ahora es el momento del ofertorio. Dios le bendiga. Hola amigos, soy Rubén y en esta oportunidad quiero conversarles sobre Adventist Giving. Adventist Giving es una iniciativa de la División Norteamericana en la cual los miembros de iglesia van a tener la oportunidad de dar sus diezmos y ofrendas a su iglesia local de forma rápida, segura y sin cobros extra por medio del sistema online que está establecido. Por este sistema online vas a tener la oportunidad de entrar por tu computadora, por un teléfono, por una tablet, sin importar la marca que sea. Puedes estar en el Apple Store o en Google Play y encontrar la aplicación, y también si puedes acceder desde una computadora, de la misma forma vas a poder participar. Para registrarse al sistema de Adventist Giving es muy sencillo, tienes que seguir los siguientes pasos: entrar a la página web www.adventistgiving.org. Una vez que entres a la página, vas a llegar a la esquina superior derecha, donde va a aparecer la opción que dice Login. En esta opción Login va a haber una ventana que se va a abrir, y esa ventana va a dar la opción Sign Up, que significa registrar. Una vez que le das clic al Sign Up, vas a llenar tu información personal, y una vez que termines de llenar tu información personal, vas a darle clic a Register, que significa registro. Una vez que terminaste el registro, vas a darle clic a Register, donde finalmente te va a decir gracias por crear tu cuenta en Adventist Giving. Recuerda tu contraseña y tu correo, porque con el correo electrónico es que vas a ingresar a este sistema. El siguiente paso es iniciar sesión con el correo electrónico que habías ingresado y al mismo tiempo la contraseña que tú tenías guardada y la recuerdas. Vas a darle clic a Login y vas a estar finalmente entrando en lo que es el sistema de Adventist Giving. Vas a darte cuenta que la opción aquí va a estar tu nombre, y la opción aquí Donate, vas a entrar a una ventana en la cual vas a buscar el nombre de tu iglesia. Si ya está conectada con el sistema, va a decir Enrolled. Por ejemplo, la iglesia de Ashboro Spanish está enrolled, significa que está conectada. Y aquí vamos a ver entonces lo que es el sobre de diezmo tal y como lo es en la iglesia local. Tú puedes dar una donación de una vez o puedes darla recurrente. Si es recurrente, significa que la misma información que pones allí automáticamente vas a estar dándola mensualmente, semanalmente o por un intervalo. Sin embargo, aquí vamos a ponerle en one time, una vez, y vas a poner, por ejemplo, cuánto quieres dar de diezmo, en el presupuesto combinado, en evangelismo, tal y como está el sobre de diezmo en tu iglesia local. Vas a finalmente llegar y darle continuar.
Ahora, la forma en la cual tú puedes devolver tus diezmos y dar tus ofrendas por medio de Adventist Giving es por una tarjeta de crédito o débito o un cheque electrónico. Pregunta a tu banco si es que tienes acceso al cheque electrónico, pero la mayoría de casos va a ser por tarjeta de crédito o débito, donde vas a llenar tu información en estos siguientes casilleros. Una vez que ya hayas tenido la información aquí, la puedes guardar para no estar ingresándola cada vez que tengas que dar tu ofrenda, y cuando termines le das clic donde dice Submit. Una vez que hayas puesto tu información de la tarjeta de débito o de crédito que tienes, le vas a dar clic, la vas a seleccionar y finalmente cuando la seleccionas vas a darle continuar. Cuando le pongas continuar, aquí dice tu donación todavía no ha sido dada, sino hasta que le des clic al botón que diga confirmar. Vas a revisar tu información, dónde es que está yendo el sobre que tú has estado llenando virtualmente, cómo lo vas a pagar, si quieres un recibo por medio de email de tu correo electrónico, y tu información personal va a aparecer en este lugar para confirmar también para que te manden la información necesaria a la iglesia local. Una vez que terminaste, le das clic aquí en confirmar la donación, y cuando confirmas la donación, finalmente dice gracias, la donación ha sido recibida en la fecha tal. Este es el método de pago y este es el resumen de lo que tú has estado dando para los efectos del sobre de diezmo. Bueno, espero que les haya servido, que tengan muchas bendiciones, un gran abrazo para cada uno de ustedes. Bien, hermanos, aunque como pudimos ver es una forma sencilla de poder dar nuestras diezmos y ofrendas a través del internet, sé que muchos hermanos van a decir es sencilla para los que ya saben, pero algunos no sabemos entrar en estas páginas. De todas formas, no se preocupen, hermanos. Es muy importante, sabemos todos como buenos adventistas el uso que se le da al diezmo y sabemos lo importante que es que cada sábado llegue el diezmo a su destino. Por eso no se preocupe si en caso de que no pueda entrar a la página web y depositar allí sus diezmos, entonces manténgalo en un sobre y mándenos un mensaje de texto a los pastores y nosotros vamos a determinar un día de la semana en la cual podamos pasar por la iglesia y solamente recoger los diezmos para dárselo al tesorero o encargarlo al encargado que tiene que ver con esta situación, ya sea del departamento de mayordomía de la iglesia local. Así que no te preocupes en caso de que no puedas conectarte directamente, solo avísanos y vamos a cuadrar un día de la semana para poder pasarlo a recoger al templo de una forma rápida y sin ningún tipo de riesgo. Entonces, vamos a tener unas palabras de oración, porque este es el momento del ofertorio y quisiéramos entonces que en lo que se va cantando el himno 522, nosotros podamos practicar lo que hemos aprendido en este video. Así que les invito a inclinar o cerrar sus ojos para tener unas palabras de oración. ¿Oramos? Querido Dios, te damos muchas gracias, Padre, porque nos da la oportunidad de continuar con la adoración y en esta ocasión a través de los diezmos y las ofrendas. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos ayudes, Señor mío, a poder cumplir con la parte que nos corresponde al depositar estos diezmos y estas ofrendas de tal forma que ellos puedan llegar a su destino y puedan representar las almas, Señor mío, que han de ser salvadas durante los próximos días. Bendícenos, Señor, bendice nuestras entradas. En esta situación en la que se encuentra hoy el país y parte del mundo, estamos rogándote, Padre, que tú pongas tu mano sobre cada uno de nosotros y aún así, Señor, nosotros podamos sentir siempre tu presencia y podamos darte con alegría. Gracias, Padre, en el santo y bendito nombre de Jesús. Amén. Amén. Suenen las palabras del buen Salvador, o traedme el diezmo al granero. Aclamad a Cristo, dueño y creador, dadle lo mejor primero. O traedme el diezmo al granero, probadme, hoy dice que Jehová, ¿quién soy yo para que
tierras y dinero, bendiciones abundantes pondrá. Cristo nuevamente vuelve a decir, con el diezmo y liberal ofrenda, muchos el mensaje hoy podrán oír y hallarán la santa senda. O traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero, bendiciones abundantes pondrá. Dad a Dios mejor y más completo don, vuestra vida entera y vuestra hacienda. Entregad a Cristo hoy el corazón, que es la más preciosa ofrenda. O traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero, bendiciones abundantes pondrá. Es importante que ahora toda la familia esté reunida nuevamente, que ahora todos estén atentos al estudio de la palabra de Dios. En el día de hoy nos place presentarle al pastor Byron Rivera, nuestro pastor jefe de distrito, el cual va a tener uso de la palabra de Dios. Estemos en oración para que el Señor le dé el poder que necesita. Ahora, para comenzar, estaremos cantando el himno 147. Himno número 147. Al mundo
Estamos en esta hermosa mañana de sábado desde la iglesia de Leesburg, transmitiendo este programa lindo que nuestros hermanos han programado y hemos programado para que cada uno de ustedes pueda tener un sábado dichoso. Me imagino usted ahí en casa, sentado en un sillón, cómodo, quizás algunos están con sus niños, compartiendo esta programación. Es prácticamente algo novedoso que nosotros estamos haciendo, y quizá esto en algún momento en el futuro, cuando las cosas se vean más feas, seguiremos también participando de esto. No sabemos hasta cuándo, pero por lo menos este sábado y el próximo vamos a tener una programación como la estamos teniendo el día de hoy. Quiero nuevamente, mis amados, agradecer a todos aquellos que están escribiendo comentarios. Quiero saludar, me hubiera gustado tener la lista de todos ellos, pero a cada uno de ustedes que escribió un comentario bonito, positivo, animándonos y diciendo que la programación está bien, que la imagen sale bien, que el sonido sale bien, les agradecemos porque todo eso nos anima para seguir haciendo lo que estamos haciendo. Todo lo hacemos para gloria de Dios, todo lo hacemos para que el Señor pueda hablarnos, ¿no es cierto? Y nosotros sepamos que aunque el edificio está cerrado para congregarnos, sin embargo el Espíritu está en nuestro corazón y la iglesia está donde está usted. Así que gracias al cielo por esta tecnología que nos permite estar juntos en este día. Queremos saludar a los niños, a los jóvenes, a los adultos. Necesitamos tener en cuenta que si alguien, ¿no es cierto?, usted sabe de que no puede conectarse, ayúdelo. Es el momento para estar unidos en todo el sentido de la palabra. Vamos a meditar en esta mañana en un tema que hemos escogido para estudiarlo, analizarlo y que sea de provecho para nuestra vida espiritual. Así que vamos a orar. Padre, en este día, en este sábado hermoso, Señor, tus hijos te alabamos, tus hijos te bendecimos. Y Señor, si hay algo que deseamos conocer es cuál es el anhelo de tu corazón, cuál es el anhelo de Jesús. Y cariñoso Padre, entendemos que al estudiar tu palabra el día de hoy, tú nos vas a decir cuál es el anhelo de Jesús para nuestra vida. Padre amado, te ponemos nuestra vida, te ponemos nuestra familia, te ponemos nuestra iglesia, cada una, Señor, el día de hoy estamos reunidos 3 iglesias en este sistema y glorificamos tu nombre, Señor, por esta oportunidad. Danos, oh Dios, de tu Espíritu. Desciende, Señor, a donde están tus hijos, en sus casas, en sus hogares. Desciende, Señor, toma su corazón, toma su alma, Señor, llévalos a tu presencia y cariñoso Dios, que el día de hoy sepamos que tú no faltaste a la cita, nadie faltó a la cita y que tú estás siempre en control de todo. Gracias, Padre, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, el tema que hemos preparado para el día de hoy es un tema que tiene que ver, ¿no es cierto?, con nuestra vivencia espiritual, por cierto. El título del tema, como ustedes pueden mirar aquí en la pantalla, ¿no es cierto?, se titula El mayor anhelo de Jesús. El mayor anhelo de Jesús está basado en el Evangelio según San Marcos. Antes de leer el Evangelio según San Marcos, yo quiero comentarle un poquito acerca de este Evangelio. El autor de este Evangelio, Marcos, entre los otros evangelistas, destaca algo especial. Marcos destaca en este libro que él escribe la divinidad de Jesús. Es decir, él trata en medio de su comunidad, ya Jesús había muerto, y cuando Jesús muere, los discípulos siguen predicando acerca de Jesús, pero hay mucha gente que es incrédula, y en esa incredulidad Marcos aparece en escena y escribe este evangelio destacando y resaltando de que Jesús es Dios, Jesús es divino. Ustedes pueden leer en casa, pueden hacer un análisis y se darán cuenta de ese énfasis que hace Marcos. Aquí, por ejemplo, en el capítulo 2 de Marcos, cuando nosotros miramos acá,
por ejemplo, solamente por mencionarlo, esto no lo vamos a tener en la pantalla, solamente para mencionarlo, en el capítulo 1, cuando ustedes pueden mirar aquí, cuando el Señor Jesús fue bautizado, dice que se abrieron los cielos y el Padre hace una declaración. Dice, tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Es decir, el Padre hace una declaración, este es mi Hijo, este es el enviado del cielo, este es el Mesías, es el mismo Jehová del Antiguo Testamento, quien abrió el Mar Rojo, quien hizo los milagros, quien hizo todo aquello. Es decir, el Hijo de Jehová, Jesús, es aquel de quien se está hablando en este Evangelio de Marcos. Y así entonces, a través de todo el libro, ustedes van a notar que Marcos hace ese énfasis. Jesús es Dios. Y en el capítulo 2, vamos nosotros a leer ahora, en el capítulo 2, dice la palabra del Señor ahí en el capítulo 2, y vamos a mirar acá, ¿no es cierto?, en la pantalla que ustedes tienen allí, dice, ¿qué es más fácil? Y bueno, quizás haciendo un poquito de historia, un poquito de preámbulo, Jesús, hermanos, está aquí en una casa. Jesús había venido haciendo el trabajo misionero, y cuando Jesús viene haciendo el trabajo misionero, finalmente, aquí en el capítulo 2, verso 1, dice, después de algunos días, Jesús entró otra vez en Capernaum. Cuando se supo que estaba en casa, inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces, haciendo un poquito de resumen a lo que pasó, Jesús se inicia su ministerio. Y mis amigos, quiero decirles que cuando Jesús inicia su ministerio, inicia con toda intensidad. La intensidad con la que el Señor empieza su ministerio es fantástica. Reúne los discípulos, Jesús no pierde tiempo, comienza a salir con sus discípulos y comienza a hacer la obra misionera. Si ustedes pueden mirar, ¿no es cierto?, eso en su casa, ojalá que tengan su Biblia abierta conmigo, ¿no es cierto?, júntense conmigo abriendo su Biblia en el Evangelio según San Marcos. Y ahí ustedes pueden mirar en el capítulo 1, también en el verso 35, Dice allí la palabra del Señor, levantándose muy de mañana, siendo aún muy temprano, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Lo buscó Simón y los que con él estaban, y hallándolo le dijeron, Señor, todos te buscan. Y él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. ¿Para qué vino el Señor Jesucristo? Vino a predicar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Y es interesante que el mismo que dio las buenas nuevas en el Antiguo Testamento, ahora en persona viene a dar las nuevas buenas, diciendo al mundo, yo soy el camino, ¿no es cierto? Yo soy la luz, yo soy el pan, yo soy la puerta. Mis amados, Jesús viene a esta tierra para mostrarse a sí mismo como el Mesías. Y Él está haciendo su obra, y cuando predica, ¿no es cierto?, termina una parte, ¿no es cierto?, de su trabajo, dice, después de algunos días, nuevamente vino a Capernaum. Capernaum, hermanos, era el centro de operaciones de Jesús. Jesús tenía allí, como decir, el centro de operaciones. Y me imagino que llegó a su casa, o a la casa, ¿no es cierto?, donde Él se hospedaba, y ahí en esa casa, mis amados, la gente se entera, y acuérdense ustedes que cuando Jesús está en un sitio, hay gente que viene a mirarlo. En las iglesias a veces nosotros tenemos gente de todo tipo. Por ejemplo, tenemos personas que vienen a las iglesias porque tienen problemas financieros. Vienen a las iglesias la gente porque a veces tiene problemas de salud. A veces la gente viene a la iglesia por obligación, por curiosidad. La gente viene a la iglesia a veces porque sencillamente alguien le obligó a venir a la iglesia. La gente viene por diferentes motivos a la iglesia. Aquí notamos que mucha gente fue a buscarlo a Jesús en esa casa. Ahora, ¿cuáles fueron sus motivos? No sé, pero algunos o la mayoría fueron por los milagros. Ojalá, mis amados, que nosotros que estamos escuchando la palabra del Señor en este día, busquemos al Señor, no solamente al Señor por los milagros, porque sí, hay que buscarlo por los milagros, pero hay que buscarlo porque Él es nuestro Salvador. Él es el único que puede darnos la oportunidad de un día ir al cielo, la oportunidad de salvación. Así que ahí estaba esa gente en la puerta buscando entrar. El mensaje que a mí me corresponde el día de hoy comentar con ustedes es que hay 4
amigos, 4 amigos, que tienen un amigo que está enfermo. Se entiende que estos 4 amigos en algún momento escucharon, ¿no es cierto?, de Jesús y tuvieron fe en Jesús. Hay muchos miembros de iglesia que tienen fe en Jesús, vienen a la iglesia, y muchos de ustedes, mis hermanos, están interesados en que esas personas sean salvas, que vayan al cielo también. De paso, nuestras iglesias de Leesburg, de Sorrento y de Claremont hemos llenado, ¿no es cierto?, los miembros unas tarjetas con 5 nombres. Y mis amados, tenemos que nosotros hacer énfasis, orar cada día por ellos. Necesitamos nosotros que ellos sepan que nos interesa su bienestar físico, mental y espiritual. Quizá algunos de ustedes invitaron a esos amigos, quizá, ¿no es cierto?, a esta programación, y si alguno de ellos está mirando esta programación, quiero decirle bienvenido, que Dios le bendiga y que el Señor cumpla, ¿no es cierto?, con sus sueños, sus anhelos, y que el Señor Jesús esté en su corazón. Pero estos amigos que, entiendo, confiaban en Jesús, tenían fe en Jesús, traen a este amigo que está paralítico. Y estando paralítico, cuando llegan a la casa, se dan cuenta que ahí en la casa no hay espacio para entrar. Dice que hasta fuera de la puerta había gente. La calle, me imagino, estaba llena. Y desesperados estos amigos, con su amigo enfermo, paralítico, no hay lugar para entrar. En esa época algunas casas tenían azotea y tenía las gradas para el segundo piso, para la azotea era por afuera, ¿no es cierto? No es como ahora algunas casas, o la mayoría de las casas de 2 pisos, las escaleras están por dentro. Ahí no, las escaleras eran por fuera. Tampoco nos dice la Biblia si esa casa donde estaba Jesús no tenía escalera por fuera. Es decir, sea como fuere, porque parece que los que más tenían dinero eran los que tenían escalera. Sea como fuere, estos hombres, hermanos, al paralítico le suben al techo porque no hay otra manera de entrar en la casa. Yo no sé, hermanos, cuánto esfuerzo nosotros estamos haciendo para traer nuestros amigos, esas 5 personas, a los pies de Jesús. Y si nosotros miramos el ejemplo de estos hombres, mis amados, ellos hicieron lo imposible. ¿Qué era lo imposible? Subirse a la casa, ¿no es cierto?, de una persona ajena, hacer un hueco, ¿no es cierto?, en el techo de una persona ajena. Dice que había teja, ¿no es cierto?, así que comenzaron a escarbar. Yo no sé si usted se atrevería a eso, pero estos hombres, en beneficio de esta persona, se atrevieron a romper esa casa para llevar a este hombre a los pies de Jesús. Cuando hacen eso, Jesús hace una declaración muy linda en la Biblia. En el verso 4 de la palabra, ustedes buscan allí en el capítulo 2, verso 4, dice: y como no podían acercarse a la causa de la multitud, quitaron parte del techo de donde él estaba, y a través de la abertura bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico. Fíjense ustedes, Jesús miró la fe de sus amigos. Yo pienso, yo quiero creer, yo tengo el anhelo en mi corazón de que mis hermanos de las iglesias de mi distrito, Leesburg, Sorrento y Claremont, tengamos esa pasión, que cuando Jesús los vea a ustedes puedan decir: estos hijos míos están llenos de fe. Pero esa fe tiene que verse, la fe tiene que verse a través de su testimonio, queriendo ganar estas personas. Bueno, cuando Jesús, mis amados, mira, ¿no es cierto?, a estas personas, miren allí, ¿no es cierto?, ustedes pueden mirar allí, es increíble, un hueco en el techo, rompieron, me imagino que se endeudaron por eso. Yo no sé si usted se endeudaría por una persona que quiere llevar a los pies de Jesús, pero mis amados, si usted quiere hacer la voluntad del Señor Jesucristo, tenemos que hacer lo imposible para ganar a esas personas. No podemos dejar de hacer, ¿no es cierto?, nuestra parte, invitar a una persona a casa, llevarle un regalito, ¿no es cierto?, por alguna necesidad que ella tiene. Cualquier cosa que usted pueda hacer, hermanos, el Señor apreciará en beneficio de esa alma que está en necesidad. Y bien, estas personas entonces bajaron a este hombre por el techo, y Jesús, mirando, por supuesto, cuando baja, el paralítico está ahí en el piso, y ahí en el piso, esta gente, ¿no es cierto?, comienza todos los curiosos a mirar. Ahí están los fariseos, los escribas, los chismosos,
que hay en todas partes. Y dice allí la palabra del Señor, cuando mira la fe de ellos, dice en el verso 5, hijo, tus pecados te son perdonados. Mirando en el verso 10, dice ahí la palabra, ¿qué es más fácil decir al paralítico? ¿Por qué Jesús decía esto? Porque la gente, por supuesto, los estudiosos de la Biblia en esa época, sabían que el único que perdona pecados es Dios. Y por eso es que en este evangelio de Marcos, Marcos está haciendo el énfasis de que Jesús es Dios y que Él es capaz de ¿qué cosa? De perdonar, ya lo dijeron ustedes, de perdonar pecados, así mismo. Por eso Jesús ahora confirma eso diciendo que es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate y toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Aquí miramos nosotros una enseñanza. A veces nosotros queremos hacer las cosas lo más sencillo, lo más fácil. La ley del menor esfuerzo. Sacar mayor ventaja haciendo menos trabajo. En el caso espiritual, en la vida espiritual, es algo diferente. Mira, el ser humano siempre va a elegir lo que es más fácil, en forma general. El ser humano, ¿no es cierto?, vamos por lo que perdemos menos, y como dije, por el menor esfuerzo. ¿Qué era lo más difícil? Lo más difícil, mis amados, era justamente alcanzar el perdón de pecados. En esa época, mis amados, la gente entendía que si una enfermedad tenía una persona, esa enfermedad era el dedo de Dios, la maldición de Dios. Es decir, tú no podías enfermarte de ningún virus, porque cualquier virus, cualquier enfermedad era maldición de Dios, castigo de Dios. Peor aún todavía un paralítico. ¿Cuánto habrá pecado ese paralítico? ¿Cuánto habrá hecho ese paralítico? Me recuerdo en cierta oportunidad, teníamos nuestra hijita, era pequeña todavía, nuestra niña Cintia, nuestra primera hija, ya nos habían dado el diagnóstico, ¿no es cierto?, cuando ella tenía 1 año y medio más o menos, de que la niña no iba a caminar, de que la niña no iba a desarrollarse como una niña normal. Y en nuestro corazón había pesar, en nuestro corazón con mi esposa había dolor. La niña fue creciendo y a medida que iba creciendo, las pocas habilidades que ella tuvo hasta 1 año y 3 meses, las fue perdiendo del habla y de movimiento. Éramos pastores en la ciudad de Guayaquil y en una de nuestras iglesias allá, ¿no es cierto?, en todas partes hay, ¿no es cierto?, no estoy queriendo decir que solo en mi tierra, pero en todas partes hay personas que a veces piensan medio raro. Y me acuerdo ese día saliendo del culto, una persona se acerca a mí y me dice, pastor, usted tiene que haber cometido un pecado grande o tiene que estar haciendo algo horrible. Y yo me quedo mirándolo, o su esposa, o usted o su esposa, y por eso su niña está así. En otras palabras, la enfermedad de la niña era por algo que yo hice. El castigo de Dios, según esta persona, era que mi niña estaba enferma, que mi niña no podía hablar, que mi niña no podía caminar por mis pecados o pecados de mi esposa. Hermano, ¿saben ustedes que hay mucha gente que piensa de esa manera? Que Dios se venga de ti, castigándote, haciéndote daño, para que tú pagues tus pecados. Mis amigos, yo no conozco a ese Dios. Dios no es el que te produce enfermedades. Dios no es el autor de lo malo. Dios es un Dios bueno. Todo lo bueno que puedas imaginarte viene de Dios. Todo lo malo que recibimos en esta tierra viene del diablo. Una cosa es que Dios permita ciertas circunstancias, ciertas cosas que nos suceden a los cristianos. De paso, nunca Jesús, nunca Dios dijo que nosotros no íbamos a ser afectados por los efectos del pecado en esta tierra. Sí, nosotros somos afectados. La promesa de Dios es caminar con nosotros a través de los problemas, de las enfermedades,
para que Él nos sostenga hasta cuando venga el día que Jesús venga y todo sea perfección. Así que, mis amados, debemos entender eso, que nosotros no tenemos, ¿no es cierto?, derecho a mirar a la gente, mirar su problema y decir Dios le está castigando. Ese no es nuestro derecho, no es nuestra atribución. Y bueno, volviendo al tema, mis queridos, por eso en la época de Jesús, cuando Jesús declara a este hombre y le dice tus pecados te son perdonados, eso era un imposible en los oídos de esa gente, porque ¿quién es solamente el que es capaz de perdonar pecados? Solo Dios. Y aquí es donde Marcos pone esta historia, mis amados, para mostrar la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, el Jehová del Antiguo Testamento, el mismo Jehová perdonador del Antiguo Testamento, el mismo Jehová que dice que nos conoce desde antes de que nosotros nazcamos en este mundo, ese mismo Jehová es el mismo Jesús que viene a mostrar amor para ti y para mí. Ahí donde estás, yo no sé, no sabemos por qué tú sufres, por qué tú lloras, por qué tú estás en la condición que estás. Solamente el Señor sabe tu vida, tu historia la sabe el Señor Jesús. Pero para ti el día de hoy, Jesús ha venido a visitarte en tu casa, en tu hogar, con tus hijos. El Señor ha venido a visitarte y a decirte, aquí estoy. No te preocupes, por afuera la gente está con temor, con miedo, pero yo estoy a tu lado, yo estoy contigo. Y ahí está Jesús, mirando a este pobre paralítico, mis amados. Ya los amigos, Jesús le dijo que estos hombres eran hombres de fe, me imagino que se sintieron felices, pero ahora está el paralítico. Yo me imagino que también el paralítico, mis amados, tenía, ¿no es cierto?, en su corazón no solamente el deseo de tener la sanidad física, porque el objetivo de estos hombres de llevar a Jesús era porque habían visto hacer milagros a Jesús. Y lógico, si Jesús hace milagros, si tú conoces que Jesús hace milagros, pues vas a llevar a la gente a Jesús, ¿verdad?, para que lo cure. Y este hombre que estaba paralítico, era obvio pensar de que deseaba ser sanado por Jesús. Y cuando está delante de Jesús, este hombre no espera que Jesús le diga tus pecados te son perdonados, porque en el consenso de la época, ¿no es cierto?, nadie podía atreverse a perdonar pecados sino solamente Dios. Y cuando Jesús declara eso, demuestra, trasluce su divinidad. Mis amados, Jesús está contigo, Él es Dios y Él quiere perdonar tus pecados. Y por eso Jesús pregunta a esta gente, ¿qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. En realidad era mucho más fácil decirle, hacer el milagro, porque vinieron por el milagro. El Señor podía haber hecho el milagro y ya está. Pero mis amados, el Señor no quiere sanar tu cuerpo primero. El Señor quiere sanar tu corazón. El Señor quiere sanar tu alma. El Señor quiere sanar tus dolores, aquellas cosas que no te dejan dormir. El Señor quiere perdonarte ese sentimiento de culpa que tenemos por todas las cosas que nosotros hacemos. Somos pecadores, todos los días pecamos, todos los días ofendemos, de palabra, de acto, de pensamiento. Nosotros siempre estamos haciendo las cosas malas, por eso es que cada día nosotros debemos pedir perdón a nuestro Dios. Cada día tiene que haber un encuentro personal con el Señor, sea por la mañana, por la tarde, el momento que tú escojas, pero tienes que hacer eso. Jesús muestra su divinidad y, mis amados, Jesús, el mayor anhelo que Él tiene es perdonar nuestros pecados. Pregunto yo en este momento, ¿quieres tú que el Señor te limpie de todo pecado? Porque mira, la vida es así. El Señor Jesús puede venir el día de hoy y puedo estar enfermo, y estando enfermo puedo salvarme, pero si no estoy perdonado de mis pecados, no me voy a salvar. Por eso es tan importante ir de rodillas al Señor, arrepentirse de nuestra mala manera de vivir, arrepentirse de nuestro mal carácter, arrepentirse de las palabras feas que salen de nuestra boca, arrepentirnos de los pequeños robos que hacemos, arrepentirnos, mis hermanos, de esas cositas pequeñas que nosotros vamos haciendo en la vida y que son ofensivas a Dios y que solamente tú lo sabes y Dios lo sabe, nadie lo sabe.
Así que, mis amados, es hora de que nosotros recibamos el perdón de Dios. Por lo menos yo en este día quiero decirle, Señor, perdóname, perdóname porque soy un pecador, necesito tu perdón. Ahí donde estás, hermanos, hermanas, ustedes que están mirando este programa en el cual el Señor ha traído mensaje para ti. Si tú en tu corazón ahí en casa quieres decirle, Señor, perdóname, tú ahí en casa levanta tu mano. Señor, mira, yo no te miro, yo no sé dónde estás sentado mirando, estás con la familia o estás solo, sola, no sé, pero el Señor sí te ve. Levanta tu mano para que tú le muestres al Señor el deseo de ser perdonado que tienes en tu corazón. Amén, amén, amén. Quiero también, mis amados, en este día decirte, la primera cosa que el mayor anhelo de Jesús son dos cosas. El primero es perdonarte. El Señor quiere perdonarte, el Señor quiere darte una vida limpia. Pero no solamente quiere perdonarte, el Señor quiere restaurarte también. Mira, y de paso, antes que tú le pidas perdón, ya el Señor te perdonó. Ya lo hizo en la cruz. Es decir, el perdón está listo, la carga de la justicia está listo. Lo único que el Señor quiere es que tú le digas, Señor, perdóname, perdóname. ¿Quisieras decirle ahí donde estás, Señor Jesús, perdóname? Señor te va a perdonar. Señor va a asistir. El Señor va a echar, ¿no es cierto?, la sangre preciosa suya derramada en la cruz en tu favor. Así es como el Señor trabaja. El sufrimiento del pecado, ¿no es cierto?, la culpabilidad, todo eso puede el día de hoy quedar curado, sellado y empezar un nuevo día, ¿no es cierto?, para mañana domingo, una nueva semana, limpios de todo pecado. Pero mira, cuando el Señor Jesús, ¿no es cierto?, les declara a aquella gente que es más fácil, ¿no es cierto?, lo más fácil es decir, toma ¿no es cierto?, tus pecados son perdonados, era lo más difícil, y luego el Señor, ¿no es cierto?, le hace el énfasis, le dice, pasando, ¿no es cierto?, al versículo 11, a ti te digo, levántate, toma tu lecho, ¿y qué cosa? Y vete a tu casa. Pero antes de eso, mirando aquí un poquito la imagen que tenemos nosotros al lado derecho de su pantalla, ¿no es cierto? Dice, pues, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. El único que puede perdonar pecados, amigos, hay algunos que piensan que hay hombres que pueden perdonar pecados, pero no, la Biblia nos enseña que el único que puede perdonar pecados es Dios. Por eso era que esa gente no creía, ¿no es cierto?, en lo que escuchaba de Jesús, no podía entender, por eso lo crucificaron, ¿verdad?, porque ellos decían que se atribuía, ¿no es cierto?, la divinidad, pero es divino. Por eso, hermanos, finalmente le dice al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Mira, como decía, el mayor anhelo del Señor es perdonar pecados, pero el segundo anhelo del Señor es restaurarnos, restaurarnos. Ahora, cuando el Señor te restaura, es como cuando aquella mujer adúltera, ¿no es cierto? La mujer adúltera, ¿se acuerdan de la historia? Le traen, ¿no es cierto? Le encontraron en el mismo acto del adulterio, y cuando le traen delante de Jesús, aquellos hombres sinvergüenzas, que también eran pecadores, que muchos de ellos habían estado con aquella mujer, le traen a aquella mujer para que Jesús ajusticie a aquella mujer. Sí, mira, la ley decía que a la mujer, ¿no es cierto?, al que haya sido encontrado en adulterio, ¿no es cierto?, en fornicación, debía ser apedreado. Eran dos, una mujer y un hombre, pero solamente le traen a la mujer. Una injusticia. Esa es la justicia del hombre, ¿no? Acusar a los débiles en algunos casos. Pero el amor del Señor Jesús hace que muestre misericordia para aquella mujer. Y esa mujer, mis amados, que ha pasado vergüenza, que había sido, mis hermanos, violada, aquella mujer que había pasado penumbra, aquella mujer que sufría en su conciencia por ser pecadora, porque ella sí sufría por ser pecadora. Ella sufría, mis amados, la acusación, ¿no es cierto?, de los ojos de las mujeres de la sociedad, los hombres, las burlas, los abusos de los hombres. Esa mujer era una víctima del diablo, víctima del demonio, víctima de sus propios pensamientos de autoculpa. Esa mujer que está en esa condición, cuando mira a Jesús que no le acusa, esa mujer, mis amados, fue restituida
por parte de Jesús. ¿Sabes? Como ustedes saben, hermanos, y quiero decirles gracias a aquellos hermanos que fueron parte del apoyo que nos dieron el equipo que viajamos a este viaje misionero a México. El Señor, mis amados, fue glorificado. El Señor fue levantado en la cruz. Preciosas almas se bautizaron. Pero te cuento esta historia. En algún momento voy a poner un pequeño video de la historia de este hombre. Este hombre, este hermano, y quizás es posible que Ramiro estés mirando esta proyección, y yo sé que tú has hablado tu testimonio, Ramiro, si lo estás mirando, pero Ramiro, hermanos, en este momento es anciano de iglesia, en la iglesia de la 15, es el nombre de la iglesia, es el nombre de la calle. Y Ramiro, mis amados, cuenta su historia, cómo él se degeneró, cómo él vivió una vida de drogadicción, de delincuencia, una vida miserable, años, ¿no es cierto?, dando una vida terrible a su esposa, a sus hijos. Su pobre hijo mayor, cuando venía el padre tirado en el piso, drogado, borracho, el hijo mayor, ¿no es cierto?, jovencito, niño todavía, era el que le metía en la casa, ¿no es cierto?, ayudándole. Había gente que lo buscaba, ¿no es cierto?, para matar, la mafia, los dealers, aquellos traficantes de drogas, ya lo estaban buscando para matarlo. O sea, tenía sentencia de muerte, porque este era un hombre rebelde, no solamente entre la delincuencia, sino él mismo en sí era un hombre rebelde. Pero mis amados, un día se encontró con Jesús. Un día este hombre se encontró con Jesús y encontró en esa iglesia, en ese lugar a donde él llegó. Él cuenta su historia, cuenta de que ese día él llegó, comenzó a escuchar la palabra del Señor, y la palabra del Señor, el amor de Jesús transformó su vida en un ser diferente. Y el día de hoy, mis amados, Ramiro es un líder de iglesia, es un hombre que trabaja por aquellos que caen o que han caído. Mis amados, Tú quizás puedas decir, yo no he vivido una vida así, yo no he tenido una vida tan mala. Pero mis amigos, mira, yo te voy a decir, tan pecado es robar como tan pecado es tener malos pensamientos. Tan pecado es ser orgulloso como tan pecado es, ¿no es cierto?, violar a una persona. Todo pecado, cualquier pecado te condena y no tienes derecho a la vida eterna. Por eso el Señor Jesús vino, primero para perdonar tus pecados. El anhelo del Señor es perdonarte. Y en segundo lugar es restituirte. Y este hermano, este hijo de Dios, Ramiro, hermanos, si ustedes lo miraran en su iglesia, es un líder que mueve la iglesia. Y yo, hermanos, estoy tan feliz por la obra de este hermano. En esta campaña, Ramiro, empeñado en este trabajo misionero de testificación, ya siendo restaurado él tiene una deuda. Él dice que tiene una deuda con Dios, y el anhelo de este hombre, hermanos, y lo hace, es llevar almas a los pies de Jesús. Pero no solamente él, con su familia, somos un equipo, hermanos. Y yo quisiera el día de hoy comentarle la historia de Gabriel. Empezamos la campaña, mis amados, y Ramiro trajo a este jovencito que comenzó a trabajar para él. Estuvo en la iglesia, no quería entrar Gabriel, y cuando entró en la iglesia hubo un momento en que iba a sacar una fotografía, y yo le invito a Gabriel y le digo, Gabriel, ven para que te saques una fotografía. No, me dice, no. Y su rostro, mis hermanos, era un rostro de un jovencito. Bueno, es un jovencito como de 14, 15 años, Gabriel. Y mis amados, ese rostro era el rostro de una persona que andaba por las calles, hermanos, haciendo vagabunderías. Un jovencito ya el que estaba destinado, mis hermanos, a una perdición, quién sabe, ¿no es cierto?, a una muerte, porque ahí hay muchas pandillas. Queridos, quiero contarles, Gabriel escuchó el mensaje del Señor. Entendió que el anhelo de Jesús era perdonar sus pecados, que Él era valioso para él, que Dios le ama, que la iglesia es una institución donde venimos los pecadores para que el Señor pueda ayudarnos a crecer en la vida espiritual. Este joven entendió del amor de Dios, entendió el amor de Dios a través del testimonio de Ramiro, a través del testimonio de la iglesia, a través de la palabra que fue predicada. Mis hermanos,
Me acuerdo sentado en la casa de Ramiro, allí. Ramiro me dice, pastor, Gabriel quiere hablar con usted. Me senté con Gabriel, el comedor de la casa de Ramiro, y Gabriel me dice, pastor, ya esta vida, yo no quiero seguir esta vida, pastor. Esta vida es una vida triste, miserable. Pastor, quiero cambiar de vida. Entiendo ahora que Dios me ama. Quiero ser diferente, pastor. Quiero ser diferente. Y en ese mismo instante, Gabriel hizo la decisión de entregar su vida al Señor Jesús. Mis amados, el Señor, la palabra del Señor restaura a la gente. La sangre de Jesús restaura a la gente. Si tú te has sentido alguna vez vilipendiado, ofendido, vejado, ¿no es cierto?, por alguien, insultado, rechazado, quiero decirte en este día que Dios no te rechaza, Jesús no te rechaza. El paralítico estaba ahí delante de Jesús, un hombre que había sido un pecador, un hombre que según la sociedad tenía el dedo de Dios, merecía estar paralítico. Sin embargo, Jesús le dice a este hombre, a ti te digo, levántate. Y en este día el Señor Jesús te hace una invitación a ti. Levántate de tus malos pensamientos, levántate de tu autoculpa, de tu sentimiento de culpa, levántate de esa pesadez espiritual, levántate de ese momento que estás pasando, ¿no es cierto?, de incertidumbre, de miedo, levántate de eso, te dice el Señor. ¿Y sabes por qué te dice levántate? Porque Él es Dios. Y Él es Dios, Él conoce quién es Él es Dios, es tu creador, Él te ama, Él anhela verte restaurado, Él anhela verte en el cielo. Él es Dios. Pero no solamente le dice levántate, porque cuando el Señor te llama, ¿no es cierto?, te levanta y te lava, te baña con la sangre de Jesús, te limpia con la sangre de Jesús, te viste de su justicia, te hace apto para ir al cielo. Yo quiero ir al cielo, hermanos, yo quiero ir al cielo. Con todo mi corazón. He visto tanto dolor, tanta basura, mis hermanos, en este mundo, tanta enfermedad, hermanos. Hemos sufrido con mi esposa, hemos sufrido en esta tierra muchas cosas. En este mundo, mis hermanos, dolor de separación de nuestros hijos, el dolor de ver nuestros amados enfermos, el dolor de ver a hermanos que bajan al descanso, recientemente el dolor, no sé, Nicky, si tú, Estela, estás mirando este programa, pero quiero decirles a ustedes que en Cristo hay esperanza. Un día, el hermano Vega, tu padre, tu esposo, va a resucitar. El Señor anhela la felicidad tuya, pero para eso tú tienes que estar a cuentas con Dios, darle tu corazón. El Señor dice levántate, levanta la cabeza, levanta tu ánimo, porque Jesús está cerca. Toma tu lecho y anda. Sí, mientras el Señor no venga todavía, tenemos que seguir luchando en esta tierra. Y mientras luchamos en esta tierra, mis amados, yo quiero decirles a ustedes que tenemos que seguir adelante con la convicción de que no estamos solos. Jesús está de nuestro lado. Si Jesús con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Jesús con nosotros, ¿quién contra nosotros? Tú ahí en tu casa puedes repetir esa frase. Si Jesús con nosotros, ¿quién contra nosotros? El Señor está de tu lado, el Todopoderoso está de tu lado, el Creador está de tu lado. Así que no hay nada que temer. El Señor quiere que te levantes. Si antes eras un ladrón, dejas de ser ladrón. Quiere el Señor que dejes, ¿no es cierto?, el pecado. Si antes eras mentiroso, deje de ser mentiroso. Si antes eras promiscuo, una prostituta, ¿no es cierto?, etcétera, cualquier cosa. El Señor quiere que dejes el pecado. Ya no más. Él quiere lavarte, Él quiere perdonarte. Por eso el Señor dice, toma tu lecho. Con lo que tú dices, ¿no es cierto?, Él te va a bendecir. A veces dices, quizá puedas decir ahí, pastor, pero ¿cómo le hago? ¿Cómo yo puedo hacer las cosas diferentes? Sencillo, haz como Moisés. Dios le preguntó, Jesús le preguntó, Moisés, Dios le había dado una tarea y Moisés quería hacer la tarea de Dios, pero no tenía fuerzas. A veces tú quieres hacer la voluntad de Dios y no tienes fuerzas. Y lo que Dios te dice es, ¿qué tienes en la mano? Y cuando Dios le preguntó a Moisés, ¿qué tienes en la mano? Ahí tenía una vara. Y con esa vara, mis amados, el Señor hizo maravillas a través, ¿no es cierto?, del ministerio de Moisés. Yo no sé qué tú tienes en tu mano. Puedes tener tu trabajo, puedes tener
algún bien, puedes tener dones que el Señor te ha regalado. El Señor quiere que todo lo que tengas, lo pongas a los pies de Jesús. ¿Estás dispuesto a poner las cosas, todo a los pies de Jesús? Tu familia, tu vida, tu hogar, tus bienes. Mira, estamos ahora mismo, tú estás en casa, no has podido venir a la iglesia, y a veces estamos más preocupados, ¿no es cierto?, por nuestra casa, por nuestras cosas, por nuestro trabajo. Y mira, hay gente que se quedó sin trabajo. Quizá tú seas uno de ellos, hermano, hermana, pero no te preocupes, la iglesia va a estar pendiente de ti. Llámanos, déjanos saber qué necesitas. Pero hay mucha gente que no tiene un apoyo, no tiene a nadie, y va a quedar sin trabajo. Hay un poco de gente, hermanos, que no va a tener que comer. Va a haber una crisis económica, claro que sí. Pero yo te digo algo, si tú pones en las manos del Señor, con lo que tengas, vas a estar feliz. Con lo que el Señor te deje en la mano, vas a estar feliz, porque nuestro blanco, nuestro último lugar donde nosotros queremos quedarnos en esta tierra, nuestra ciudadanía está en el cielo. Así que, mis amados, nuestro blanco, nuestro trabajo, nuestro esfuerzo es ir al cielo. Así que, querido hermano y hermana, en esta mañana, con lo que tú tengas, alábalo al Señor, glorifícale al Señor. Con lo poco o mucho que tú tengas, dale gracias, porque el Señor cuidará de ti. El Señor va a estar allí junto como con el paralítico, gozoso de mirar que vino a los pies de Jesús. Así el Señor quiere mirarte hoy, gozoso porque vienes a los pies del Señor y le dices: Señor, gracias por ser mi Salvador, gracias. Y el Señor te va a restaurar. Tú puedes decirle ahora mismo: Señor, restaura mi vida, restaura mis pensamientos, cambia mis pensamientos. Si antes tenía pensamientos negativos, Señor, dame pensamientos positivos. Cambia mi forma de ser para ser un mejor esposo, para ser una mejor esposa, un mejor hijo, un mejor misionero en tu causa. Y termino con esto, mis amados. El Señor le dijo: anda. Señor tiene una misión para ti. Y la misión que el Señor tiene para ti es una misión que no es para este mundo. La misión que el Señor tiene para ti es una misión para la eternidad. Imagínate que el Señor esté enfrente a ti y que el Señor te diga: querido, ¿dónde está la esposa que te di? Y tu esposa no está. ¿Qué le vas a decir a ti, querida hermana, cuando te diga dónde está tu esposo? Porque la vida cristiana es una vida de ayuda mutua. Mira los amigos de este paralítico. No eran familia, dice que eran amigos. Y estos amigos, hermanos, dieron todo, se endeudaron por traer a los pies de Jesús a este paralítico. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué sacrificio estás haciendo tú? ¿Qué esfuerzo estás haciendo tú para llevar tu familia a los pies de Jesús, al reino de los cielos? A veces gastamos esfuerzo, tiempo, en cosas que no tienen sentido, no tienen valor. A veces, mirando el tiempo hacia atrás, sí tengo algo de que arrepentirme. Yo hubiera querido dar más tiempo a mis hijos, más tiempo a mi esposa. Dediqué mucho tiempo para mi iglesia, así fui formado en el ministerio. Cuando recién salí del seminario me decían: el pastor tiene primero la iglesia, después la familia. Así era el ministerio. Así fueron los pastores antiguos formados. Fuimos formados. Y cuando miro hacia atrás, miro los momentos que quizá pude haber dedicado a mis hijos. Miro quizá el tiempo que algunas juntas de iglesia me hicieron perder el tiempo, diciendo que había reunión y no venían. Ancianos que teníamos reuniones y no venían. Hay gente que no le importa el tiempo de los demás. Pero ¿sabes algo? Al Señor Jesús sí le importa tu tiempo. Al Señor Jesús se le importa tu tiempo. Por eso el Señor está aquí para decirte: hijo, dedica tu tiempo, dedica tu esfuerzo para que con todo tu alma, con todo tu corazón, sí, ames al Señor, pero ames a tu familia. Tu familia está primero.
Y luego preocúpate por los amigos, la familia extendida, pero haz todo el esfuerzo. Dedica todo, bota todo, echa todo por la ventana por la salvación de tu familia y de aquellos que quieres ver en el reino de los cielos. El Señor dice, anda. Pero sabes, no vas a ir solo, vas a ir con Jesús. Vas a ir con Jesús. En esta mañana, hermanos, la lectura final decía allí que después que el paralítico se levantó, fíjate que el paralítico hizo algo interesante. Jesús le dijo 3 cosas: levántate, ¿qué más? Toma tu lecho, toma tu camilla, ¿no es cierto? Y luego le dijo, anda, vete. Hermanos, este hombre no perdió tiempo. Tenía tanta fe en que el Señor le iba a curar, que apenas salieron las palabras de Jesús, saltó ese hombre, tomó la camilla y salió corriendo, hermanos. ¿Cómo habrá salido corriendo ese hombre? ¿Triste? No. Hermanos, no podía caber de gozo y felicidad. Yo quiero que el día de hoy tú, al terminar este programa, al terminar este tema que estás escuchando, ahí en tu casa, te llenes de gozo, de alegría, porque el Señor Jesús te perdonó, primeramente. Y en segundo lugar, porque el Señor, a través del Espíritu Santo, quiere usarte. Y que tú sientas el gozo que siente Jesús y que sentimos aquellos, ¿no es cierto?, que vemos a las personas rendirse a los pies de Jesús. Sí, vete, camina, obedece la palabra del Señor, obedece el mandato del Señor. Cuando el Señor Jesús dice algo imperativo, más vale uno tiene que obedecer. Hermanos, esas maravillas, cuando ese hombre salió corriendo, dice aquí la palabra del Señor, en el verso 12, él se levantó y tomando su camilla salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Yo quisiera que tu familia pueda decir, nunca, alaben al Señor diciendo, nunca he visto un cambio tan grande en mi esposo, en mi esposa, en mis hijos. Que ellos puedan mirar a Jesús a través de tu vida. Mira, hermano, vamos a cantar. Jesús viene pronto. Jesús viene pronto. Vamos a cantar este himno, vamos a cantar ahí. Ustedes canten en su casa. Vamos a poner este himno, El Rey que viene, y quiero que lo canten con alegría, porque hermanos, Cristo viene pronto. Y aquel que esté en el cielo, manejando, ¿no es cierto?, cuando tú confiesas tus pecados, manejando todo ese sistema de perdón allí, mis amados, envió su Santo Espíritu para que nosotros glorifiquemos su nombre. Y el día de hoy el Espíritu está aquí, en tu casa, en este lugar con los que estamos aquí trabajando igual. Pero hermanos, el Espíritu quiere llenar de gozo tu corazón con la alegría del recordar que Jesús viene pronto, el Rey que viene. Vamos a cantar. Si
Amén, amén. A las puertas llega ya, mis amados, el Señor viene nuevamente y quiero en este día, mis amados, hacer un llamado para la oración final. Quiero en este día que cada uno de ustedes, ahí donde está, si pudiéramos, ¿no es cierto?, desacomodarnos un poquito. La lámina, por favor. Sí, si pudiéramos desacomodarnos un poquito y quisiera que nos arrodillemos el día de hoy. Quisiera que vayamos de rodillas delante de Jesús. Él es nuestro sanador. Él es aquel que nos toma, ¿no es cierto?, con sus brazos de amor y quiere para nosotros darnos la salvación. Antes de arrodillarnos, quiero leer este pensamiento, ¿no es cierto?, que nos anima, que está en Isaías. Dice: el herido fue por nuestras rebeliones. Ustedes pueden mirarlo en su pantalla. Dice: molido por nuestros pecados. Jehová, dice, cargó en él el pecado de todos nosotros, y por su llaga nosotros fuimos curados. En el día cuando Jesús estaba curando al paralítico, en ese momento, hermanos, Jesús estaba curando al paralítico y él sabía que todos los pecados de ese paralítico, cuando dijo tus pecados te son perdonados, sabía que todos los pecados del paralítico estaban siendo sobre su hombro. Él iba a cargar ahí en la cruz. Cada vez que el Señor perdona pecados, o antes, ¿no es cierto?, de morir en la cruz, él sabía que todo pecado perdonado estaba siendo acreditado a sus espaldas y que él lo iba a pagar en la cruz del Calvario. Pero Cristo viene por segunda vez. Y hermanos, queremos vivir con esa esperanza. Yo quiero arrodillarme aquí y darle gracias a Dios. Si tú ahí donde estás quieres arrodillarte también y darle gracias al Señor, porque en este día hemos aprendido que el mayor anhelo de Jesús es, primero, perdonarnos nuestros pecados, y segundo, restaurarnos, restituir nuestra dignidad y habilitarnos para ser buenos misioneros en la causa de Dios. Así que yo aquí voy a arrodillarme, y ustedes en su casa, si quieren, ¿no es cierto?, si pueden hacerlo para consagrar su vida al Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre querido, Señor, en este día de sábado, Padre, en este día que tú instituiste, tus hijos estamos reunidos, Señor, a través del internet, Señor, estamos unidos a través de Facebook, estamos unidos, Señor, a través de YouTube. Padre amado, no hay límites para que tú puedas, Señor, ser glorificado en el día de hoy. Tus hijos de las iglesias de Leesburg, Señor, te adoran. Tus hijos de las iglesias de Sorrento y Clermont, Señor, te alaban. Alabamos tu santo nombre, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque te preocupas por nuestra vida, nuestra salvación, nuestras necesidades. Señor, en esta hora venimos delante de ti. Tú sabes dónde están tus hijos ahora mismo, ahí en sus casas, en sus hogares, o en algún otro sitio, Señor. Quizá hay alguna persona que nos está mirando a través del internet, que está muy lejos, está en otro país, que está en otro sitio, escuchando este mensaje de esperanza, escuchando, Señor, de que tú lo amas, de que es importante para ti, oh Dios, su vida, de que no importa lo que haya hecho, Señor, tú lo perdonas y él confiesa sus pecados y pide perdón. Señor, alabado sea. Y hoy, Señor, bendice a esas personas. Señor amado, tómanos en tus brazos de amor el día de hoy. Señor, recibe nuestras vidas. Recibe, Señor, nuestra vida hecho pedazos, caída, Señor, miserable. Somos seres imperfectos, pero, Señor, es tan grande tu amor que en este día, Señor, queremos alabarte. Queremos glorificar tu nombre. Queremos que te quede en nuestra casa, en nuestro hogar, pero especialmente en nuestro corazón. Señor, quédate en nuestro corazón. Danos, oh Dios, la seguridad de tu perdón, de tu presencia, de tu restauración, Señor, porque en Cristo todo es posible, Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Señor. Así dice, Señor, tu palabra. Por eso el día de hoy, Señor, ponemos nuestras vidas en tus manos. Si hay alguna persona, Señor, que está en dificultad, en necesidad, Señor, asístela. Y permite, Señor, que sienta la confianza y la fe de que tú no lo abandonas. Señor, quédate en nuestro corazón, con nuestras iglesias, oh Dios, y nuevamente reúnenos el día miércoles a las 7:30 de la noche, Señor, que será nuestra próxima presentación. Señor amado, tus iglesias permanecemos unidas
Y Señor, gracias por las redes sociales, gracias por WhatsApp que nos mantiene unidos entre los hermanos en las iglesias, para seguir, Señor, comunicándonos y las programaciones, todo lo que estamos haciendo, Señor, para gloria tuya. Así que, Señor, permite que tus hijos podamos todos estar conectados entre nosotros, pero especialmente contigo. Te alabamos, oh Dios, y gracias por esta magnífica y linda oportunidad que nos diste de abrir tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Amén, mis amados. Quiero decirles que Dios les bendiga. Ha sido nuestra primera experiencia en transmisión desde la iglesia de Leesburg, uniendo las tres iglesias. Que el Señor les dé una linda tarde. Recuerden, es sábado del Señor. Mediten en la palabra y que el Señor pueda darles una bendición rica el día de hoy. Feliz tarde y feliz sábado.